En esta ocasión hablaremos sobre los contratos de transporte y los contratos de participación. En contratos de transporte podemos encontrar una clasificación de contratos de transporte de cosas y contrato de transporte de personas. El contrato de transporte es aquel por medio del cual el porteador se obliga por un precio determinado a conducir personas o cosas de un lugar a otro. También podemos encontrar una definición regulada en el artículo 794 del Código de Comercio, el cual nos establece que por el contrato de transporte el porteador se obliga por cierto precio a conducir de un lugar a otro pasajeros o mercancías ajenas que deberán ser entregadas al consignatario. También menciona la aplicabilidad que podemos encontrar en el artículo 795, el cual establece que el transporte podrá ser por tierra, por aire y por mar, por agua, dependiendo del tipo de mercancía que se quiera transportar. Podemos encontrar su prescripción, que también se encuentra regulada en el Código de Comercio en el artículo 799, el cual establece que el contrato de transporte prescribirá en 6 meses contados a partir del término del viaje o de la fecha en que el pasajero o las cosas porteadas deberían llegar a su destino. Como ya lo mencionaba anteriormente, también encontramos en este contrato características como lo es el típico, porque se encuentra regulado en el Código de Comercio, que es consensual, ya que se perfecciona por el consentimiento de las partes. En este caso son 3 partes, pero en un momento hablaremos sobre eso. Que es bilateral porque ambas partes asumen obligaciones de este contrato. Es oneroso porque existe una contraprestación recíproca. Es principal porque no depende de otro contrato para establecerse. Y es conmutativo ya que las prestaciones son equivalentes. Hablaremos también sobre elementos de este contrato, los cuales podemos encontrar elementos personales, elementos reales y elementos formales. En elementos personales encontramos al porteador, quien es la persona quien realiza el transporte. Encontramos a la persona que es denominada cargador, quien se encarga de este servicio. El consignatario, que es la persona que recibe la mercancía. Encontramos los elementos reales, que en este caso sería la mercancía o las personas transportadas, dependiendo del tipo de contrato. Como elementos formales podemos encontrar la carta de porte o bien un boleto. También hablamos sobre el plazo para que pueda llegar a su fin este contrato. El plazo es determinado por la duración del viaje o el servicio acordado que se da. Las acciones derivadas del contrato prescriben en 6 meses, como ya lo había mencionado antes, a partir de que termine el viaje o este llegue a su fin. En este tipo de contrato podemos encontrar las siguientes observaciones: que el porteador es el responsable de la pérdida, la avería o retraso de la carga, salvo que este haya sido por caso fortuito o por fuerza mayor o vicio propio de la cosa o de la mercancía. La carta de porte tiene un valor probatorio y puede servir como título de propiedad de la mercancía. También nos dice que no requiere formalidad alguna para la validez de este contrato, pero como bien mencionaba, este contrato se divide en el contrato de transporte de personas y el contrato de transporte de cosas. En
En los artículos 800 al 804 podemos encontrar todo lo regulado referente al transporte de personas, y en el artículo 805 al artículo 823 se encuentra regulado todo lo que es los contratos de transporte referente de cosas. Algunas diferencias que podemos encontrar del contrato de transporte de personas con el contrato de transporte de cosas es en los elementos personales, en elementos reales y elementos formales. Si bien estas no son diferencias muy notorias, en el contrato de transporte de personas se encuentran lo que es en elementos personales al porteador y en este caso al pasajero. Como elementos reales podemos encontrar lo que es un boleto o el pasaje. En los elementos formales se encuentra el billete y el boleto. Sin embargo, en donde hay diferencia es en los elementos del contrato de transporte de cosas, ya que podemos encontrar como elementos personales al cargador, remitente o el consignante. Sin embargo, también se encuentran como elementos personales al porteador, al fletante o el transportista, que es la persona que traslada de un lugar a otro la mercancía. También encontramos al consignatario o destinatario, que en este caso son las personas encargadas de recibir la mercancía o es a quienes les llega la mercancía. En elementos reales encontramos lo que son las cosas, la mercancía o inclusive el mismo flete. Como elementos personales, como elementos formales, podemos encontrar lo que son un comprobante o la carta de porte. Ahora hablaremos sobre el contrato de participación. El contrato de participación también lo encontramos regulado en el artículo 861 del Código de Comercio, el cual nos establece que por el contrato de participación un comerciante que se denomina gestor se obliga a compartir con una o varias personas llamadas participantes que le aportan bienes o servicios, las utilidades o pérdidas que resulten de una o varias operaciones de su empresa o del giro total de la misma. También podemos encontrar otra definición, la cual nos establece que una persona llamada gestor, como lo establece el código, debe ser comerciante, recibe de uno o varios participantes bienes, servicios o capital para que estos participen en las utilidades o pérdidas que resulten de las operaciones de su empresa. Esto no constituye una sociedad mercantil ni una persona jurídica, sino más bien es un contrato de colaboración asociativa o simple. En este también podemos encontrar las siguientes características, la cual es un contrato típico porque está regulado en el Código de Comercio, que también es un contrato oneroso, que es bilateral y que también es consensual. Este contrato también nos dice que puede ser principal. Como elementos de este contrato podemos encontrar lo que son los elementos personales, el cual nos dice que son el gestor y participantes. El gestor es el comerciante que administra y explota el negocio, o sea que trabaja en ese sentido todas las utilidades del negocio. Los participantes son los que aportan la capital, los bienes o los servicios para participar en utilidades o pérdidas de este negocio. Como elementos reales encontramos lo que es la aportación de bienes, los servicios o la capital que se le otorga al gestor del negocio.
Como elementos, también como elemento de pacto se podría decir, es el acuerdo sobre la participación en utilidades y pérdidas y condiciones del contrato. Aquí también se establece lo que es un plazo, el cual puede establecerse de forma determinada, comúnmente renovable por periodos iguales. También puede terminarse de mutuo acuerdo entre las partes en cualquier momento. O también se podría terminar o llega a su fin cuando se llega a vender o repartir las utilidades que se llevaron a cabo. Este contrato abarca lo que es el artículo 861 al artículo 865, en donde se pueden encontrar definición, por qué no constituye como persona jurídica, la gestión propia, las utilidades y pérdidas y también disposiciones supletorias. En cuanto a algunas observaciones sobre este contrato, se puede encontrar que el contrato tiene disposiciones supletorias que se encuentran regulados en el artículo 865, el cual establece que se aplican en lo no previsto, como reglas sobre información, intervención de socios o administradores, rendición de cuentas y disolución semejante a las de una sociedad colectiva. También que el gestor debe cumplir con las obligaciones propias de un comerciante, que es necesario que el contrato establezca claramente las condiciones para evitar confusiones legales más adelante conforme se vaya desarrollando. Y estos son los dos tipos de contratos del cual abarqué el día de hoy. Gracias.